Hasta el capítulo de cálculo diferencial, cuando hallábamos la función derivada de una función dada, esa función derivada es una medidora dependiente. ¿Por qué? Porque cuando yo la evaluaba en un punto determinado, me daba la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Ahora vamos a ver el proceso inverso. No es exactamente la operación, pero lo asimilamos a esa estructura, al comportamiento de la adición y la sustracción, multiplicación y división, potenciación y radicación, divisor y múltiplo, logaritmación y exponenciación. Comencemos con este ejemplo. Dada la función unidad, será posible encontrar una nueva función, vamos a llamarla P mayúscula, de modo tal que la derivada de esta coincida con la de la función dada originalmente. Esa función existe y es la identidad, porque su derivada es 1, pero también lo puede ser x más 4, x menos 4, x menos 1, x más pi, x más c, x más 4e, etc., ya que la derivada de cualquiera de estas es igual a 1, ya que la suma de esa constante, la derivada de esa constante, es 0. Esa función x es una primitiva o antiderivada de esta función f de x igual a 1. Definimos entonces, dada y igual a f de x, llamaremos primitiva o antiderivada de la función dada f a una nueva función y igual a p grande de x por primitiva, tal que la derivada de p coincide con f. Hemos visto que hay infinitas primitivas que vienen dadas por p de x más c. Entonces hemos visto que ese conjunto de primitivas que viene dado por p de x más c es lo que se denomina o se da en llamar integral indefinida. Es decir, la integral indefinida de una función es igual al conjunto de primitivas, con la condición que la derivada de p es igual a la función integrando que es f de x. Este producto, f de x diferencial x, es la función es el elemento de integración. Ya vamos a ver la función clave que cumple esta diferencial, porque esta diferencial es de la variable de la función integrando y es la que marca la variable a integrar. Este se llama signo integral, que es una S alargada. En la segunda parte del capítulo, cuando se estudia la integral definida, vemos por qué es una S alargada. Y C se le denomina constante aditiva, porque se suma, arbitraria de integración. Adjunto a este capítulo está una tabla que se denomina la tabla de integrales inmediatas. La tabla de integrales inmediatas se llama así, o también de primitivas, porque básicamente sería como una tabla de derivadas al revés. Basta dar la vuelta. Obviamente hay que acomodar algunas cuestiones. Y esa es la tabla con la que nos vamos a manejar en este curso. Si tengo la función 1, su primitiva es x. Yo no le he puesto la constante porque la consideré de primitivas. De x a la r con r real es x a la r más 1 sobre r más 1 con r distinto de menos 1. Si tengo 1 sobre 2 raíz de x, siendo x positiva, la primitiva es raíz cuadrada de x.
la del seno menos coseno, coseno, seno, y así siguiendo. Cualquier otra tabla que ustedes encuentren, tengan cuidado, porque nosotros lo que podemos usar son las inmediatas, que son las que aparecen aquí. Cualquier otra integral de una función compuesta ya no es inmediata, es una función con mayor complejidad. Y ya vamos a ir viendo distintas técnicas de integración. Las integrales las vamos a realizar mirando la tabla. Ejemplos. Por ejemplo, la integral indefinida de x, lo pienso como x a la 1, diferencial x, busquen en la tabla, es ¿qué correspondería? Buscamos en la tabla x a la r, resulta que es x a la r más 1 sobre r más 1. Aumenta en 1 la potencia, ¿sí? Al revés que la derivada que disminuye, y el denominador va con esa misma potencia. Entonces tenemos x al cuadrado sobre 2 más c. X a la cuarta. Obtengo la primitiva x a la 5 sobre 5 más c. X a la 22. Resulta que es x a la 23 sobre 23, la primitiva más c. La integral de 1, diferencial x. Si no tuviera nada se sobreentiende como 1. Estoy integrando respecto de x más c. Esto es lo primero que aparece en la tabla. La integral de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Arco tangente de x más c. También aparece en la tabla. Todo lo que se pide aparece en la tabla. Ahí está. 1 sobre 1 más x cuadrado igual al arco tangente de x. Propiedades. Integral como el límite, como la derivada, como la sumatoria es un operador lineal. Por lo tanto, responde a las propiedades homogéneas. Si tengo la integral de alfa por f con alfa distinto de 0, la constante sale afuera. La integral de una adición se distribuye y la combinación de estas dos propiedades da lugar a la linealidad, ¿sí? Cuyo caso particular se exhibe acá. La integral de alfa 1 por f más alfa 2 por g, alfa 1 sale afuera por la integral de f, más alfa 2 por la integral de g, siempre que alfa i, o sea, cada constante, sea no nula. Estas propiedades son fundamentales porque marcan la íntima relación que existe entre integración y derivación. Pero antes de esto, es importante que hagamos un comentario sobre los ejemplos que hicimos recién. ¿Cómo se verifica una integral indefinida? Vamos a considerar este ejemplo. Vamos a ponerle 4. Vamos a cambiar acá 7. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la linealidad, ponemos 4 por la integral indefinida de x diferencial x menos 7 por la integral indefinida de 1 diferencial x menos
la integral indefinida de 1 sobre 2 raíz de x diferencial x. 4 por la primitiva de x, que es x cuadrado sobre 2. Yo lo digo así directamente. Estoy muy acostumbrado, pero ustedes pueden recurrir a la tabla. Menos 7 por la primitiva de 1 respecto de x es x, menos 1 sobre 2 raíz de x, buscamos en la tabla, la primitiva es raíz de x, raíz cuadrada de x. A esto hay que sumarle la constante c. Esto nos queda 2x al cuadrado menos 7x menos raíz de x más c. ¿Cómo podríamos verificar que lo que hicimos está correcto? Muy simple. Tomamos el resultado y lo derivamos. Si los derivamos y está todo hecho correctamente, el resultado debe coincidir con la función integrando. La derivada de 2x cuadrado es 2 por 2x menos 7 menos la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y en efecto coincide con la función integrando. No va a ser el caso que vamos a ver, pero a veces ocurre, especialmente con funciones trigonométricas y con otros métodos de integración, no mirando la inmediata, que a veces uno cuando va a derivar no coincide en apariencia. Hay que hacer una transformación utilizando fórmulas trigonométricas. Pero no se preocupen porque no vamos a llegar a esa instancia. Ahora vamos a ver estas propiedades que marcan la íntima relación que existe entre integración y derivación. Vamos a ver de la 4 el caso particular, del 5 también, y la 6 y la 7. Esta propiedad nos dice que la integral de la función derivada de una función dada es igual a la función más la constante. ¿Cómo lo probamos esto? Nos tomamos el trabajo de probarlo porque es sumamente trascendente. Podemos pensar a la función integrando f' de x. En virtud de la notación de Leibniz la pensamos como la derivada de y respecto de x. Tenemos en cuenta la diferencial de x, podemos cancelar y nos queda la integral indefinida de la diferencial de y. Pero resulta que acá no hay nada, pero implícitamente ¿quién está presente? El 1. Y la integral de 1 respecto de y, ¿a qué es igual? A y más c. ¿Y quién es y? F de x. Fíjense, la integral de la función derivada de una función dada es la función más c, o sea, la función sin derivar. La segunda, en realidad figura como quinta propiedad, me dice que la derivada
de una integral indefinida es igual a f de x. ¿Cómo lo probamos? ¿Qué es la integral indefinida de una función? Lo definimos hace un momento. Es la función primitiva, de f más c. ¿Y qué tenemos ahí? La derivada de una suma, que es igual a ¿qué? A la suma de las derivadas. La derivada de la primitiva, ¿a qué es igual? Si es p primitiva de f, es igual a f de x. Y la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, ¿a qué es igual todo esto? A la función. Fíjense que las dos propiedades me están diciendo lo mismo. Me están marcando la íntima relación que existe entre integración y derivación. La integral de la función derivada de una función dada es la función más una constante. La derivada de una integral indefinida directamente es la función. Nos quedan dos propiedades. La penúltima propiedad ya la hemos hecho. ¿Por qué? Ahora van a ver. Me dice que la integral de la diferencial de una función es la función más la constante. ¿Por qué lo hemos hecho? Vamos a hacer la prueba. La integral de la diferencial ¿qué es la diferencial? Es la función derivada de la función f por la diferencial de la variable independiente de la función. Y esto por la propiedad, el caso particular de 4, es f de x más c, que es lo que queríamos probar. O sea, ya lo teníamos, no lo tenemos que volver a probar. Y ahora viene, fíjense, la integral de la diferencial es la función más la constante. Y la propiedad que nos queda es la diferencial de una integral. La diferencial de una integral, ¿qué es la integral indefinida? La primitiva más una constante. La diferencial de una suma es la suma de las diferenciales. Pero la diferencial de una primitiva es la derivada de la primitiva por la diferencial de la variable independiente. Esto directamente es 0. Fíjense que la diferencial de la integral indefinida es el elemento de integración. Fíjense que es muy similar estructuralmente a las otras dos propiedades con la derivada. Pero ¿qué hacen estas cuatro propiedades? Marcar que la íntima relación que existe entre integración y derivación, que son relaciones inversas. Lo que sigue, ya lo hemos comentado, sobre las integrales inmediatas, y hay una serie de actividades, bueno, una serie de ejemplos que están desarrollados y algunas apariciones donde la tabla ya no puede intervenir. Por ejemplo, como en este ejemplo que está al pie de página 6. Raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado sobre raíz cúbica de x cuadrado, con x mayor estricto que 0. A ver,
Si nosotros buscamos en la tabla de inmediata, no nos aparece algo de esto. Fíjense que son funciones elementales en el sentido que son funciones simples, ni siquiera están combinadas. 1, x a la r, 1 sobre 2 raíz de x, seno, coseno, secante cuadrado, menos cotangente por cosecante, e a la x, a a la x. Nada de eso que se nos presenta lo encontramos en la tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerla? Desarrollar este cuadrado de un binomio y distribuir el denominador en el numerador. Raíz de x al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado sobre x a la 2/3. Luego distribuyo el denominador en el numerador, aplico cociente de potencias de igual base, potencia negativa, y paso a hacer las primitivas de cada una de las integrales indefinidas. A ver, tenemos que la primitiva de x a la 1/3 es x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1, más 2. La primitiva de x a la menos 1/6 es menos 1/6 más 1 sobre menos 1/6 más 1. La primitiva de x a la menos 2/3 es x a la 1/3, perdón, a la menos 2/3 más 1 sobre menos 2/3 más 1, más c. Luego puedo emprolijar esta cuestión realizando los cocientes indicados y obviamente aparece una constante única, no una constante por cada integral, aparece una sola. Este ejemplo es interesante porque lo que me está mostrando es que la tabla de inmediata no nos ayuda. ¿Qué hacemos? En esta primera instancia nos ayudaron leyes del álgebra elemental. ¿Por qué aparece el diferencial en la integral indefinida? Puedo hacerles una pequeña deducción de una cuestión que ya utilizando una cuestión que hemos aprendido. Pero después vamos a ver ejemplos que nos van a caracterizar esta cuestión. Podemos deducir esta cuestión a partir de un caso particular. Si yo pienso la integral indefinida de la diferencial de una primitiva, ¿qué es la diferencial? La derivada de la función, en este caso la derivada de la primitiva, por la diferencial de la variable independiente de esta función. Pero la derivada de la primitiva es igual, sobreentendiendo la definición original, a una función f por la diferencial de x. Ahí está. Es decir, la integral indefinida de una función por la diferencial de la variable independiente de esa función se puede pensar como la integral de la diferencial de la primitiva. ¿Y qué es la diferencial de la primitiva? La integral, por una propiedad que dimos hace un momento, es la primitiva más c, que es coincidente también con la definición de integral indefinida. Ahí se ve el por qué aparece adentro. Ahora, ¿qué nos está marcando esa diferencial? La variable a integrar. Si yo escribo integral de x menos 4z u a la quinta por diferencial de z. Vamos a poner todo esto entre corchetes y luego vamos a distribuir. Tenemos la integral indefinida de x por el seno de z
menos 4z u a la quinta diferencial z. ¿Qué pasa en esta integral? Distribuimos, pero nos fijamos. Esta diferencial, ¿qué nos dice? Que x como es constante. Por lo tanto, por la propiedad de homogeneidad, sale fuera. Entonces nos queda seno de z diferencial z menos, ¿qué ocurre con u a la quinta y con 4? Es constante frente a la diferencial. Nos queda 4 u a la quinta por la integral indefinida de z diferencial z. El seno de z, la primitiva, ¿cuánto es? La buscamos en la tabla. La primitiva del seno es el menos coseno. Entonces nos queda seno de z pero dijimos que es el menos coseno, menos 4u a la quinta por z cuadrado sobre 2. Más c. Fíjense que la diferencial me está marcando la variable a integrar. Bien. Eso es algo para tener muy, muy en cuenta. Bueno, luego continúan muchos ejemplos desarrollados con el tema de jugar con las constantes, que se los propongo, y un par de actividades de aprendizaje. Vamos a ver ahora lo que significa geométricamente la integral indefinida. Vamos a plantear la cuestión como un problema, pero podemos decir esto. Dada una función, cuando obtengo su función derivada, obtengo la pendiente de esa función en un punto. En este caso, si es y igual a f de x, la función derivada f' es en un punto x cualquiera. El proceso inverso sería, dada una función, encontrar otra que sea la primitiva de esta. Mejor dicho, la integral indefinida. Ya no obtenemos una sola función, obtenemos infinita por las constantes. Entonces, el planteo que vamos a hacer es este. Hallar la ecuación de la familia de curvas o funciones cuya pendiente es 1 y la ecuación de tal familia que pasa por el punto menos 1, 1. Hallar la ecuación de la familia de curvas cuya pendiente es 1, o sea, su derivada es 1. ¿Por qué escribí? Porque estamos hablando de la pendiente y por la interpretación geométrica de la derivada es la función derivada. ¿Qué nos queda planteado aquí de entrada? ¿Qué es esto? Es una ecuación. Una ecuación donde la incógnita esta vez no es un número como en una ecuación algebraica, es una función, a grosso modo, que aparece con su primer derivada. Es el tipo de ecuación diferencial, porque así se llaman en forma general como una introducción, a aquellas ecuaciones donde la incógnita es una función que aparece con sus respectivas derivadas. Esta es de orden 1
porque aparece la primera. Las ecuaciones diferenciales, o sea, esta cuestión, este tópico, es una de las ramas de la matemática con más aplicaciones, porque casi todos los modelos de la física y de la naturaleza se pueden modelizar a través de una ecuación diferencial. Hay dos formas de resolverlo. Acá hay una, yo me voy a inclinar por la que vimos en clase. Esta la pueden mirar también, es muy simple. Retomamos la cuestión, ¿no? Queremos hallar la ecuación de la familia de curvas cuya pendiente es 1 y la ecuación de esa familia que pasa por este punto. Por la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente es la función derivada en un punto hipotético x. A ver, esa es nuestra ecuación diferencial. Nosotros sabemos que en cualquier ecuación algebraica lo que suma pasa restando y viceversa, lo que multiplica pasa dividiendo y viceversa, lo que está como radicación pasa como potenciación y viceversa. Imagínense qué es lo que vamos a hacer para poder resolver esta ecuación. Integrar. ¿Por qué? Usamos, entre comillas, la operación inversa. Tenemos la derivada. Pero no es algo tan ligero. ¿Qué deberíamos hacer primero? Multiplicar por la diferencial en ambos miembros. ¿Pero qué diferencial? La diferencial de la variable independiente de la función. ¿Qué sigue a la cuestión? Ahora debo integrar en ambos miembros. En el primer miembro aplico la integral indefinida y lo mismo hago en el segundo miembro. El primer miembro de esa igualdad es una de las propiedades que analizamos hace un rato de la integral indefinida. Es igual a f de x. La constante no la agregamos ahí, sino en el otro miembro. La primitiva de 1 es x más c. Ahí está la respuesta. La ecuación de la familia de curvas, cuya pendiente es 1, es una familia de rectas. Si hacemos la derivada, la pendiente de esta familia es 1 más 0, 1. Pero nosotros queremos la que pasa por el punto menos 1, 1, es decir, que cuando x vale menos 1, y vale 1. Entonces lo que hacemos es sustituir. Esto es y por 1 y x por menos 1. Equivale a decir que la constante buscada es 2. Por lo tanto, la ecuación de la familia que cumple esta condición es y igual a x más 2. Esta familia, esta ya no es una familia, sino una ecuación de esta familia, tiene pendiente 1 y pasa por el punto menos 1, 1. Fíjense que cuando x vale menos 1, 2 menos 1, y vale 1. Lo podemos hacer con el software. ¿Cómo? Escribimos DI, diferencial I, así lo entiende esto, igual a 1. Fíjense, le doy Enter. Estos palitos representan las infinitas pendientes de la familia de curvas que satisface esta ecuación. O sea que lo que está representado acá son las pendientes de esas infinitas rectas. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la curva particular? Hago un espacio, pongo llave, le pongo, el punto era, ¿recuerdan? Menos 1, 1. Menos 1, 1, cierro la llave,
Enter, y ahí me da la recta que pasa por el punto menos 1, 1 de esta infinita familia. O sea, de las infinitas rectas que forman esa familia. Si hubiera querido la recta directamente, la solución, lo que hago es escribir esto así y me da la recta buscada. Mejor dicho, la función que satisface las dos condiciones. Tener esa pendiente y pasar por ese punto. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar la ecuación de la familia de curvas cuya pendiente es x menos 1 y que pasa por el punto 0, 2. Dijimos x menos 1 y el punto es 0, 2. Lo planteamos, integramos en ambos miembros previamente a multiplicar por la diferencial de x. Obtenemos la primitiva de la función del segundo miembro, o mejor dicho, la integral indefinida, que es x cuadrado sobre 2 menos x más c. Hemos obtenido una familia de parábolas. Observen que si ustedes derivan, me voy a encontrar que la pendiente de esta familia es x menos 1. Ahora queremos la que pasa por el punto 0, 2. Entonces, lo que hacemos es reemplazar f de 0 igual a 2. Ese es un dato. F de 0 igual a 2. Y reemplazamos 0 al cuadrado menos 0. Significa que la constante es igual a 2. Luego escribimos, no está completo el problema hasta que no escribimos la solución particular, porque nos está planteando dos cuestiones. Una es hallar la familia que tiene esa pendiente y luego la que pasa por el punto 0, 2. Esto es muy simple de chequear. La función derivada nos da la de la pendiente original y esto es también simple de chequear. Si yo hago f en 0 me da 2. Es esta parábola en particular. Y no perdamos la perspectiva. El planteo de este problema es una ecuación diferencial, elemental, pero es bueno que ya lo vayamos incorporando en nuestro pensamiento. El curso de Matemática Superior, la mitad trata sobre ecuaciones diferenciales. Vamos a ver esto con el software. La pendiente dijimos que es x menos 1. Y pasa, ahí está. Fíjense que tiene la formita de la parábola, pero nos interesa en particular aquella que pasa por el punto 0, 1. Ahí está. Esa es la parábola buscada. Bueno, luego hay otro ejemplo más. Se los dejo pendiente para ustedes. Está desarrollado. Y hay una actividad de aprendizaje asociada. También se la propongo para ustedes. Con esto finaliza la primera parte
de la primera mitad del capítulo de cálculo integral. Integral indefinida. Ahora lo que van a hacer que vamos viendo las técnicas. Porque ya la integral, la tabla de inmediatas, no es suficiente. ¿Qué pasa si estamos frente a funciones más complicadas? Si la tabla no nos puede responder, si el álgebra elemental no nos puede ayudar. Gracias por su atención. Nos vemos en la segunda parte.